visto desde un punto de vista penal, la prisión o la pena de muerte que nos tocaba, que iba sobre nuestros hombros por violar la ley de Dios y no haber cumplido los estándares, ahora hemos sido inocentes y alguien pagó muriendo en la cruz por nosotros. Viendo desde el punto de vista civil, es como nosotros si teníamos una deuda con un banco, era una deuda extraordinaria y de repente nosotros vamos al banco preocupados por esa deuda que no tenemos capacidad de pagar, se nos fue la mano, hemos hecho un crédito terrible, nos hemos portado mal crediticiamente y hemos creado una deuda tan acumulada que nosotros no sabemos lo que vamos a hacer con ella. Vamos al banco y nos damos cuenta que pasó alguien, saldó la deuda. Y le decían al apóstol Pablo, ok, te voy a mostrar uno que sí pudo haber cumplido. Y el apóstol Pablo toma la vida de Abraham y muestra claramente que la gracia que alcanzó Abraham no fue porque él hizo lo correcto delante de Dios, sino que por la fe Dios le justificó. Y pone el ejemplo también de David, demostrando que fue Dios que determinó declararlo inocente. Y luego de ahí entonces él tiene la fe para obedecer la voz de Dios. Y el capítulo 4 concluye de una manera magistral, porque no solamente tenía que ver con esos personajes del Antiguo Testamento, sino también que ahora nosotros, Él nos ha dado la noticia extraordinaria que también nosotros, los creyentes, los lectores, que el apóstol Pablo le estaba enviando la carta, y para nosotros que estamos escuchando el estudio profundo de su palabra, también es la misma metodología. Dios nos ha declarado inocente por la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Y eso no solamente abarcó a Abraham, sino también nosotros en la actualidad. Y el verso 24 y verso 25 nos dice, sino también por nosotros a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó los muertos, a Jesucristo el Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que el capítulo 5, ahora él se va a concentrar en decirnos los beneficios, los resultados maravillosos que tenemos por haber sido justificados por la fe. Romanos capítulo 5, verso del 1 al 5. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo comienza este capítulo 5 con una declaración, con una afirmación, con un hecho concreto. Él es la Suprema Corte de Justicia de Dios ha dado una sentencia. Ese tribunal divino ha tomado una decisión y ahora eso va a tener implicaciones para quienes han sido declarados. En el caso de nosotros, pudimos haber sido declarados culpables y teníamos que haber pagado la culpa de nuestras transgresiones. Pero Dios, en su gracia, por la fe, hemos entonces sido declarados inocentes. Entonces eso trae consecuencias, así como la declaración de culpabilidad trae consecuencias sobre el reo, implicaba estar de por vida en una cárcel o implicaba la muerte por la transgresión. Ahora el ser declarados inocentes trae implicaciones. Lo único que esas implicaciones son gloriosas, maravillosas,
que nos deben llevar a nosotros a la felicidad plena cuando hemos sido declarados inocentes por el tribunal de Dios. Hemos sido favorecidos por una sentencia, un no al lugar. Hemos sido declarados no culpables, no porque no lo seamos culpables, sino por la fe en la obra perfecta de Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo dice, por tanto, habiendo sido justificado, él no está planteando la idea que a lo mejor seremos justificados. Él no está diciendo cuando seamos unificados. Él no está diciendo quizás a lo mejor podríamos ser justificados. Él está llegando a la conclusión verdadera. Por tanto, habiendo sido justificado, alabado sea el nombre de Dios. Lo que pudimos haber sido culpables, ahora somos inocentes, y es una decisión definitiva, es una sentencia del tribunal de Dios. No hay apelación ante él, y ese tribunal, quien podía haber declarado la culpabilidad, ahora ha declarado la inocencia. Entonces, eso va a producir una situación de exaltación. Eso va a producir una situación de gozo en aquel que ha sido declarado inocente. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, habiendo sido justificado por la fe, ¿qué tenemos? Lo primero es, tenemos paz para con Dios. Mis hermanos, esta no es la paz que Dios produce en el corazón de los que han sido arrepentidos, que lo vamos a ver más debajo. Esta es la paz con Dios. Significa que ahora Dios no está enojado con nosotros. Significa que Dios no tiene un expediente con nosotros. Significa que no hay una imputación de Dios contra nosotros. Significa que tampoco de parte nuestra hay un desafío contra Dios, hay una espalda a Dios, hay un no hacer lo que Dios quiere. Ahora ambas partes están siendo reconciliados. El conflicto que estaba ya no está, ahora están en paz. No hay guerra de Dios contra nosotros, ni hay guerra de nosotros contra Dios. No hay rebeldía de parte de nosotros contra Dios. No hay una idea de poner de espalda a Dios y hacer nosotros lo que nosotros queremos. Ahora hemos sido reconciliados con Dios. Ahora estamos en paz con Dios. Dios nos ha declarado, ya no hay guerra contra mis escogidos. Ellos se han acogido por la gracia, por la fe en Jesucristo. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo, estamos en paz. Entonces, ¿cuál es el primer beneficio? Estamos en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, hay una verdad en la Biblia que está claramente, hemos estado exponiendo y hemos estado enseñando, que la condición del ser humano, si no ha tenido esa declaración de ser justificado por la fe en Jesucristo, es que la ira de Dios está contra ellos. En Romanos 2:5 el apóstol Pablo nos ha dicho, por la naturaleza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Esa era la condición que nosotros teníamos. Es la condición que tienen todas las personas que todavía no han sido declaradas justo delante de Dios, por no haberse arrepentido, porque no se han arrepentido, porque tienen una actitud de un corazón duro. Como Dios define a la persona que todavía no tiene un encuentro con Jesucristo. Dios dice que tiene corazón duro. Dios dice que está acumulando ira para el día de la ira. Dios está enojado, Dios no está feliz, Dios no está contento, y hay un expediente abierto contra esa persona porque la ira de Dios está sobre él. El Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Y el verso 12, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco, lo ha preparado. Lo que está diciendo es que Dios está
tan enojado que él tiene una espada desenvainada y que se la va a aplicar a aquellos que no se han arrepentido. Es que Dios tiene un arco que si no le da con la espada y la persona corre y huye, Dios, que es un experto tirador, lo va a cazar donde quiera que corra. No hay manera que se escape, no hay manera que pueda salirse. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que ya sobre nosotros cesó. No hay esa guerra, los arcos de Dios no están contra nosotros, la espada de Dios no está contra nosotros. Ya nosotros hemos sido declarados inocentes. La agenda de Dios es una agenda ahora de amor y salvación. El libro de Isaías, capítulo 13, verso 9. He aquí el día de Jehová viene terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y traer sobre ellas a sus pecadores. En el libro de Nahum, capítulo 1, verso 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hunden las montañas. Y usted diga, bueno, mi hermano pastor, eso yo no lo he visto, no lo he vivido. Déjeme decirle, mis queridos hermanos, que en la Biblia hay pasajes de más para demostrar que Dios en un momento determinado declara y decide aplicar su ira sobre toda una nación. Y cuando eso sucede, el dolor y el sufrimiento es aniquilación total. Cuando Dios decidió hacerle juicio y poner su espada contra Sodoma y Gomorra, su ira fue tan grande, tan fuerte, tan profunda, que el fuego del cielo cayó sobre Sodoma y Gomorra. Hermano, es algo serio, es algo fuerte, es hecho, eso es una verdad, no es algo que nos estamos inventando. Hay evidencias históricas para demostrarlo, hay evidencias arqueológicas para demostrarlo. Fue un hecho histórico, no es un invento de la fe cristiana, fue una realidad. Cuando Dios se cansó de ser humano y decidió ahogar a toda la población humana, la Biblia dice que murieron todo lo que existía. Mujeres, niños, plantas, animales, todo desapareció, todo murió, porque la ira de Dios estaba haciendo justicia a la humanidad caída. Es algo serio y es lo que Dios está prometiendo y es la amenaza que está latente contra este mundo de abuso, de injusticia, de pecado. Va a llegar el momento donde la ira de Dios caerá sobre toda esta humanidad. Jeremías capítulo 23, verso 19, él nos dice, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada para caer sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que haya hecho y hasta que se haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días, y entenderéis cumplidamente. Es algo serio, es algo que está ahí, que está latente. Dios está enojado contra el ser humano que está rebelde a él, y va a llegar un momento que eso se va a ver, a evidenciar, tal como pasó en varios escenarios del Antiguo Testamento. Esa era nuestra condición antes de tener a Cristo. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Ahora está la gracia sobre nosotros. Alabado sea.